Buenas noches, jóvenes, gusto saludarlos. Hoy vamos a iniciar la cuarta semana, ¿verdad? Vamos a dividir este documento en dos partes para dar una el día de hoy y la otra para terminarla el día. Bien, gracias, André. Buenas noches. Eh, Buenas noches, Cristian. Entonces, vamos a hablar un poco sobre ya puramente cómo se distribuye o se organiza el registro mercantil, ¿verdad? Eh, Pedirles disculpas el día viernes por la clase, fíjense que pues se fue el internet aquí en, en la colonia, ¿verdad? Y en las colonias vecinas a ver qué pasaría y regresó hasta como a las 10 de la noche un rato, se volvió a ir y hasta el sábado lo corrigieron. Pero ahí estamos, les logré mandar Buenas tardes, Moisés. Les logré subir ahí la tarea. Son tareas sencillas, ¿verdad? Como la de este ejercicio. La pueden ustedes encontrar. El material este del que vamos a hablar está ahí en el material de aprendizaje de la clase de la semana número 4, que ya está cargado el día de hoy, ahí en la plataforma. Y hay una tarea también, ¿verdad? En donde básicamente tenemos que descargar los formularios del registro de mercantil, del IX, ¿no? De la SAT, y adjuntarlos y hacer un comentario sobre ellos, ¿verdad? Entonces, en la última clase pudimos hablar sobre el registro mercantil, la importancia que este representa para tener uno certeza jurídica, ¿verdad? Entonces, el registro general, el mercantil de la República de Guatemala, se encarga de llevar a cabo el registro, certificación y, lo más importante, brindar una seguridad jurídica, ¿verdad?, a todos los actos mercantiles que realicen las personas individuales o jurídicas dentro del país. Aquí caemos en aquello que mencionábamos, de lo cual surgió una duda en donde se decía, mire, ¿qué pasa si dos empresas tienen el mismo nombre? Y aquí parte de las funciones del registro mercantil, pues es brindar una seguridad jurídica. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que definitivamente no van a permitir que dos empresas se inscriban con el mismo nombre. Esto para evitar, repito, que si una empresa fallase y el problema que al tener la otra el mismo nombre, pues puede salir afectada, ¿verdad? O ambas salir afectadas. Y por esa razón es que no se aceptan nombres exactamente iguales. ¿Pueden ser nombres parecidos? Sí, pueden ser nombres parecidos, pero no exactamente iguales, ¿verdad? Eso que quede bien claro a la hora de inscribir una empresa, ¿verdad?, en el registro mercantil, ¿verdad? Entonces, la principal función es la inscripción de todas las sociedades nacionales y extranjeras, los respectivos representantes legales, ¿verdad? Aspecto muy importante del cual hablamos también, ¿verdad? ¿Cuál es el papel que tiene el representante legal? ¿Verdad? Y solo para recalcarles que todo el peso puede caer en primera instancia sobre el representante legal, ¿verdad? Porque es el que está representando a la empresa en cualquier actividad legal o en cualquier actividad ante las instancias legales que pueden ser la SAT, ¿verdad?
o alguna otra que haya por ahí. Entonces, siempre si hay algún tipo de problema, el primero que van a traer es al representante legal y por eso, dentro de su principal función, como ven ustedes ahí, en la inscripción de todas las sociedades nacionales y extranjeras, los respectivos representantes legales, ¿verdad? Que de igual manera pueden haber varios representantes legales, sí, pueden haber varios, ¿verdad? Por ejemplo, si hay varias actividades y que uno sea el representante legal de cierta actividad, el otro de otra, etcétera, etcétera. Pero en la mayoría de casos es un solo representante legal, ¿de acuerdo? Pero pueden haber dos o más representantes legales, ¿verdad? Entonces, y de igual manera, todas las modificaciones de estas entidades que se requieran inscribir. Por ejemplo, si Juan Pérez es el representante legal, pero yo decido que ya no me funciona y que lo vamos a cambiar por Pedro de León, por ejemplo, entonces tengo que hacer la modificación, ¿verdad? De que a partir de tal fecha deja de fungir como representante legal Juan Pérez y Pedro de León va a ser el representante a partir de esa fecha, el representante legal de la entidad. Entonces, todos esos tienen que quedar asentados en el registro. ¿Por qué? Porque eso sirve de respaldo a la empresa, al que dejó de ser representante legal, ¿verdad? Por cualquier tipo de anomalía que pueda surgir posteriormente a su periodo en que él estuvo, ¿ya? Entonces, pues al estar declarado esto, ¿sí? O asentado en el registro mercantil, entonces como ahí aparece la fecha en que dejó de ser representante legal, eso le puede servir para cualquier trámite legal que tenga que hacer, ¿verdad? Entonces es bien importante eso también. Entonces, esta entidad pública está normada por el Código de Comercio de Guatemala, creándose y funcionando a partir de 1971, ¿verdad? A partir de 1971, entonces, se crea el registro mercantil, ¿verdad? Normada por el Código de Comercio de Guatemala. Y repito, a partir del año 1971, entra en función porque entra en función también el Código de Comercio de Guatemala. El registro mercantil permite a todos los empresarios ejercer cualquier actividad comercial y acreditar públicamente su calidad de comerciante, tener acceso a información clave para que amplíen su portafolio de posibles clientes y proveedores. Entonces, esa es la función, ¿verdad? Y entonces para que podamos ampliar nuestro portafolio de actividades, es que uno puede también o debe, cuando asienta uno su empresa, pues colocar las posibles actividades que vaya a tener más adelante y que se relacionen con su empresa, ¿verdad? Para poder tener proveedores, por ejemplo, si saben a qué actividad también económica voy a realizar, ¿verdad? La matrícula mercantil hace pública la calidad de comerciante, contiene información sobre los datos generales de los comerciantes y de las sociedades. Por supuesto que muchas de las sociedades anónimas no van a aparecer ahí. Puede ser posible que solo aparezca el nombre y sociedad anónima. Porque al ser sociedad anónima, quedan en el anonimato quienes van a ser los accionistas de esa empresa. Entonces, el registro mercantil es aquel en que se inscriben los hechos y actos relativos a los empresarios individuales y a las sociedades mercantiles, ¿verdad?
Entonces, ¿eso para qué? Para que se puedan dar publicidad ellos mismos, ¿verdad? De manera que puedan ser conocidos por las personas que puedan contratar los servicios de estas empresas, ¿verdad? Existe en todas las capitales de provincia y demás ciudades previstas reglamentariamente. Y no sé si ustedes vieron el video que habíamos empezado a ver de un asesor para que estaba mostrando cómo llenar el formulario del registro mercantil, ¿verdad? Entonces, mencionaba él dentro de su exposición que hay una agencia del registro mercantil en cada uno de los ban rural en el interior de la República y eso es bueno, ¿verdad? Entonces, para no tener que venir específicamente a la capital a hacer cada trámite. Entonces, recordémonos también que debemos de considerar el tiempo en que se tardan en los trámites dentro de la institución, que son más o menos, lo normal deberían ser de 8 a 15 días. Eso debería de ser trámite normal. Sin embargo, en situaciones especiales como la de ahora, por ejemplo, que todo es en línea, puede tardarse un poco más. ¿De acuerdo? Entonces, yo debo de prevenir o prever cuándo voy a necesitar mi empresa para poder tener el tiempo suficiente y poder hacer los trámites en el registro mercantil. Tomando en cuenta, repito, los tiempos que se llevan en los trámites burocráticos dentro de la dirección del registro, ¿verdad? Entonces, puede estar a cargo de uno o varios registradores mercantiles. Depende de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia. La inscripción en el registro mercantil supone para la sociedad la adquisición de su personalidad jurídica, lo que quiere decir que su inscripción en el registro es obligatoria y constitutiva. Esto en el artículo 4 del reglamento del registro mercantil. O sea, tiene que ser obligatoria la inscripción de la empresa, ¿verdad?, en dicho registro, y esto está normado por el artículo 4 del reglamento del registro mercantil. Las sociedades adquieren su personalidad jurídica con la inscripción en el registro mercantil correspondiente a su domicilio social. Es decir, ahí, si yo voy a tener la empresa en mi casa, pues esa va a ser mi dirección de domicilio social. Si voy a rentar un local comercial en un centro comercial, por ejemplo, entonces ahí será mi dirección del domicilio social, y si por X o Y motivo cambio de dirección, pues lo tengo que hacer constar también en el registro mercantil para que evitar que pueda ser sancionado si no lo reporto. Pues todos estos tipos de cambios, recuérdense que deben ser anotados en el registro mercantil. Por eso estamos mencionando lo de la representación legal, ¿sí? Si por X o Y motivo yo voy a ser representante legal, pero de igual manera por X o Y motivo dejo de serlo en algún tiempo o lapso de trabajo, entonces ya sé que debo de ir al registro mercantil a notificar que dejo de ser el representante legal. Obviamente esto con un acta notarial que va a levantar un abogado, ¿verdad? Y en donde se menciona que a partir de la fecha que uno la lleve, ¿verdad?, ha dejado de ser el representante legal de la empresa marca Acme, ¿verdad? Entonces, eso repito, para poder evitar cargos u otras
situaciones legales que me puedan representar el no haber declarado que ya no era representante legal. Siempre es bien importante esto. Acuérdense que es muy, muy delicado esto, máxime ahora en los tiempos que nosotros vemos en donde la corrupción se da a todo nivel. Entonces de repente por ahí nos dicen, vos, mira, no querés ser representante legal. Ah, bueno, dice uno, con tal de echar chile de que es el representante legal. Pero no sabe uno muchas veces que se está metiendo a camisa de 11 varas, ¿verdad? Porque después puede salir algún tipo de problema y entonces yo puedo sufrir las consecuencias legales, ¿sí? No hago todos los trámites para indicar que ya no soy el representante legal. Por eso es bien, bien delicado esto, ¿de acuerdo? Yo lo tocamos aquí para que ustedes sepan. Por supuesto que no siempre va a ser malo, pero repito, ahora en estos tiempos en donde eh, pues la corrupción anda suelta a todo nivel, entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque de repente muy cuate puede ser un mi amigo, ¿verdad? Y yo puedo aceptar esa situación y después no sé qué pueda pasar, ¿verdad? Entonces es algo complicado, ¿verdad? Repito, tampoco es de que si yo voy a tener mi empresa, yo voy a ser el representante legal, pues lógicamente yo voy a estar seguro de que es lo que hago, ¿de acuerdo? Pero siempre tiene que estar registrado o inscrito en el registro mercantil quién es el representante legal y quién va a ser el auditor o contador público, si voy a ser como pequeño contribuyente, quién va a ser mi contador, para que también sea parte importante dentro de la empresa a la hora de tener algún tipo de problema. Porque tanto el representante legal como el auditor o contador son los que deben de estar enterados de los movimientos que hace, todos los movimientos legales que hace la empresa, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Eh, las sociedades adquieren su personalidad jurídica con la inscripción en el registro mercantil correspondiente a su domicilio social, decíamos, ¿verdad? Dichas inscripciones tienen atribuidos fuertes efectos legales, ¿sí? Así con mayúsculas. Dichas inscripciones tienen atribuidos fuertes efectos legales, ¿de acuerdo? Que es parte de todo esto que hemos estado platicando, ¿verdad? Entonces, el contenido del registro se asume exacto y válido, ¿de acuerdo? Los actos inscritos son oponibles a terceros de buena fe. Los asientos del registro están bajo la salvaguardia de los tribunales y producirán sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su ineptitud o nulidad, ¿verdad? Entonces aquí, si yo soy representante legal, repito, y no, entonces todo va a quedar en reserva, digamos, ¿sí? De los tribunales mientras se investiga qué fue lo que pasó. La declaración judicial de inexactitud o nulidad de las mismas no perjudicará los derechos de terceros de buena fe adquiridos conforme a derecho. ¿Sí? Es decir, si una empresa ya no cumple, pero yo había hecho el contrato con ellos, entonces tengo eh, derecho a poder pelear, ¿verdad? A ver si
si me devuelven lo que yo había aportado o pagado, no sé. Entonces, los asientos del registro están bajo la salvaguarda de los tribunales y la declaración judicial de inexactitud o nulidad de las mismas no perjudicará los derechos terceros de buena fe, lo que mencionábamos. ¿Cómo se organiza el registro mercantil? Bueno, ¿cuál es el organigrama de la institución? Los registros mercantiles dependen del Ministerio de Justicia. Todos los asuntos a ellos referentes están encomendados a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Cada registro mercantil está a cargo de uno o varios registradores. Los registradores son funcionarios públicos para todos los efectos legales. Hay un único registro mercantil en cada capital de provincia cuya competencia se extiende al territorio de la misma, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, como mencionábamos que veíamos en el video ese del registro mercantil, que indicaban que pues los Banrural en toda la República tienen un registro mercantil. Por supuesto que si hay 10 agencias en un departamento, las 10 van a tener registros mercantiles. Difícil, tal vez habrá una o dos, dependiendo la importancia del centro urbano, ¿verdad? Para saber cuántos registros mercantiles pueden existir ahí. Existe también un único registro mercantil central que se ocupa de lo relativo a las denominaciones de las sociedades, entidades y mercantiles. ¿Cuál es la inscripción? El registro mercantil tiene la inscripción de los empresarios y demás sujetos establecidos por la ley y de los actos y contratos relativos a los mismos que determinen la ley y el reglamento. La legalización de los libros de los empresarios, el nombramiento de expertos independientes y de auditores de cuentas y el depósito y publicidad de los documentos contables. Entonces, cuando uno ya va con la inscripción del registro mercantil con su patente de comercio y va a solicitar facturas y todo lo demás y se inscribe en la SAT, entonces ya uno tiene que presentar libros de movimientos de sus operaciones que hayan realizado en los diferentes trabajos. Generalmente, pues, si uno empieza con su pequeña empresa y es uno pequeño contribuyente, a veces uno pasa por alto el estar llenando los libros, ¿verdad? Solo guarda todas sus declaraciones y todas sus constancias de pago de impuestos, ¿verdad? Porque el pequeño contribuyente realiza el pago mensual de sus impuestos, del 5% sobre las operaciones comerciales que haya realizado. Pero, repito, muchas veces uno no llena los libros, entonces hay que tener cuidado también con eso, porque a la hora de algún reparo o algo que pueda suceder de parte de la SAT, uno tiene que presentar los libros en donde esté detallado todos los movimientos financieros que se hizo o que se hicieron en la empresa. Entonces, como uno, el pequeño contribuyente, a veces no lo lleva, es un poco complicado que un contador se los quiera actualizar los libros, ¿verdad? Claro que hay contadores que realizan un buen trabajo y le llenan a uno los libros para poderlos presentar, pero siempre debe tener uno toda la documentación que lo respalde para que no tenga uno problemas. Generalmente estos se dan con los famosos omisos.
Los casos de omisos son los que le pueden acarrear a uno que en este caso la SAT lo mande a llamar a uno para aclarar cierta duda que aparece ahí, ¿verdad? Entonces, de eso vamos a platicar adelante porque después de esto viene la SAT. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los registros mercantiles? Pues las funciones del registro mercantil son las siguientes. Legaliza y sella los libros de los empresarios. Estos han de presentarse en el registro mercantil más próximo al domicilio social para realizar la diligencia en el primer folio del libro donde se hace constar la información del empresario. Eso es bien importante porque como ustedes ven ahí, menciona en el primer folio. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir o qué significado tiene? Que los libros que nosotros llevamos para todas las operaciones están foliados. Eso quiere decir que no se puede desaparecer una hoja por arte de magia, porque todos los libros están foliados. Todos tienen un número. Entonces, cada página tiene un número, ¿verdad? Que es el respectivo folio y por lo tanto, si se llegara a perder una hoja de esas, seguro que uno se mete a problemas. Por eso es que a la hora de que a uno le extienden el libro, le ponen el sello en el primer folio y dicen, hoy se habilita este libro que consta de tantos folios, porque aparece el número de folios en total que va a tener el libro, ¿verdad? Y repito, no se pueden alterar, si se pierde uno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nombramiento de expertos y peritos mercantiles. Definen qué profesionales se encargarán de valorar las aportaciones a las sociedades y en el caso de otros problemas donde se requiera ayuda experta, ¿verdad? Entonces van a haber peritos mercantiles que pueden ser eh, licenciados en administración de empresas o que estén estudiando una de estas carreras, que pueden ser los expertos y peritos mercantiles para asesorar en caso de problemas. Nombra auditores. Esto en operaciones aquí es decisión, absorción o fusión, ¿verdad? Entonces ellos nombran auditores. Aquí en Guatemala, por ejemplo, se han dado casos de fusión de los famosos bancos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes todavía lograron conocer algunos bancos que desaparecieron, que funcionaban y que fueron absorbidos por otros bancos del sistema, ¿verdad? El Bancafé y no sé cuál fue el otro, el Banco de Occidente, creo que lo agarró el Mercantil. Total que, entonces en esas fusiones, en esos procesos de fusión, tienen que haber auditores para que todas las operaciones sean transparentes, ¿verdad? Y que no vaya a haber ningún tipo de problema, ¿verdad? Que la empresa se huyó, ¿verdad? Como pasó con Autocasa también hace mucho tiempo, ¿verdad? Igual, ¿verdad? A veces ya no. Bueno, arquitecto, así es. Ok. Bueno, entonces siempre hay expertos nombrados por el registro mercantil, ¿verdad? Es el lugar de depósito y custodia de las cuentas anuales. Esto para aquellas empresas que estén obligadas a realizarlas.
Legitima operaciones. Da validez a actos mercantiles derivados de decisiones y cambios en las sociedades, ¿verdad? Entonces, si mi empresa va a cambiar de un estado de sociedad, entonces va a cambiar, entonces el registro mercantil es el que da validez a este tipo de eh, operaciones. Inscripción: se registra a las personas encargadas con poderes y representantes en las sociedades, de tal forma que sea transparente la asignación de cargos en cada sociedad. ¿Sí? ¿No? Entonces, eh, normalmente en la mayoría de sociedades el representante legal no forma parte de la sociedad. Sin embargo, tiene el mismo peso, digamos, en aspectos legales de la sociedad, ¿no? Entonces puede ser que él no sea parte de la sociedad, pero tiene las mismas obligaciones que la sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los objetivos y las funciones? Entonces, el balance entre la certeza jurídica y la agilidad en el servicio a nuestros usuarios es sin duda la mejor mezcla que nuestra organización presta a todos los ciudadanos que los solicitan, ¿sí? Entonces, parte de estos objetivos, lógicamente, está la nueva accesibilidad a través de herramientas tecnológicas, ¿verdad? El registro mercantil arranca una nueva era, acercando los servicios registrales a los requerimientos de los usuarios. O sea, uno puede meterse a la página del ministerio, ¿sí?, del registro mercantil y pues descargar ahí los formularios, hacer consultas, etcétera, etcétera, ¿sí? Desde el año de 1971, el Registro Mercantil General de la República tiene la misión de registrar, certificar, dar seguridad jurídica a todos los actos mercantiles que realicen personas individuales o jurídicas en nuestra institución. Se inscriben todas las sociedades nacionales y extranjeras, los respectivos representantes legales, a las empresas mercantiles, los comerciantes individuales y todas las modificaciones que de estas entidades se quieran inscribir. Entonces, el artículo 333 del Código de Comercio se refiere a registros y apunta que el registro mercantil será público y llevará los siguientes libros. Va a llevar libros de comerciantes individuales, pues por ahí van a aparecer ustedes en algún libro cuando sean comerciantes individuales. Va a haber también de sociedades mercantiles, de empresas y establecimientos mercantiles, de auxiliares de comercio, de presentación de documentos, de libros que sean necesarios para las demás inscripciones que requiera la ley y de índices y libros auxiliares. Estos 7 libros son los que va a manejar el registro mercantil, ¿verdad? Entonces, ahí, si ustedes van a ser empresarios individuales, pues van a aparecer en los libros de comerciantes individuales. Si ya van a ser sociedades mercantiles o sociedades anónimas, entonces van a aparecer en los libros de sociedades mercantiles.
de empresas y establecimientos mercantiles, ¿verdad? Si yo voy a tener una zapatería o un comedor o un restaurante, entonces voy a aparecer ahí. Y establecimientos mercantiles, ¿verdad? De auxiliares del comercio, de presentación de documentos, en fin. Entonces, esos 7 tipos de libros son los que maneja el registro mercantil. ¿Sí? Estos libros, que podrán formarse por el sistema de hojas sueltas, estarán foliados, sellados y rubricados por un juez de primera instancia de lo civil, expresando el primero y el último folio en la materia a la que se refiera. Esto es referente a lo que les mencionaba, ¿verdad? Si yo voy a tener mis libros, van a estar debidamente autorizados por el registrador, ¿verdad? Y van a estar debidamente foliados. Dentro de la autorización se expresa que el libro que le van a otorgar a uno está foliado desde la página 1 a la página 100, por ejemplo. ¿Sí? Por eso dice aquí expresando el primero y último folio, ¿verdad? Y la materia a la que se refiere. Ese es el contenido de los libros que nos van a entregar, o el libro que nos van a entregar. El artículo 334 del Código de Comercio nos indica que es obligatoria la inscripción en el registro mercantil de las siguientes entidades. Todos los comerciantes individuales que tengan un capital de 2,000 quetzales o más. O sea, si yo tengo 2,000 quetzales para abrir mi comercio, entonces puedo entrar como comerciante individual. Todas las sociedades mercantiles, empresas o establecimientos mercantiles comprendidos dentro de estos extremos, los hechos y relaciones jurídicas que especifiquen las leyes y los auxiliares de comercio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es en sí la organización y la forma como se maneja el registro mercantil. No sé si hay alguna duda, algún comentario antes de que entremos a la SAT. No sé qué tan largo es para poder dividir esto en dos. Porque si no, también todavía nos faltan los 5 temas. Entonces, vamos a hablar de la SAT y dejamos lo del ICSI y los 5 temas para la clase del viernes, ¿verdad? ¿Alguna? No hay dudas, dice Wagner. No sé si alguien tiene algún comentario, ¿verdad? Solo un comercial, por favor. En la sexta semana, recuérdense que ahorita estamos en la semana 4. La otra semana es la semana 5 y es la semana, digamos que la última antes del examen del primer parcial, que sería en la semana 6. Entonces ahí prácticamente vamos cerrando el primer ciclo de la clase, ¿verdad? Con el examen que va a ser en la semana número 6. Entonces, pues esta semana dejaremos una tareita para la otra semana. Y cuando veamos la semana 5, si hay tarea, no la vamos a dejar para
para no complicarles a ustedes la semana de exámenes, porque me imagino que la mayoría de ustedes ha de llevar mínimo unas 4 clases, ¿sí? Si no es que más, ¿verdad? Entonces, para no complicarles. ¿Cuándo es el último día para entregar las tareas? Bueno, normalmente las tareas se las he dejado sin fecha de entrega. Pero me indicaron que también no debía de dejar mucho tiempo para que puedan entregar. Entonces, yo les animo a que suban sus tareas lo más pronto posible. Deberían de estar, digamos, la que se va a quedar hoy, que es de un punto, porque es súper fácil, esa tiene fecha de cierre para el otro, para el viernes de la otra semana. Entonces, yo diría que si vamos a tener la otra semana, la número 5, entonces deberían de estar cargadas las tareas a más tardar el día viernes. Y estamos, vamos a ver, hoy estamos a 3 de agosto. La semana 5 sería del 10 a el, la semana 4, la otra semana en la 5. Y la semana 6 debería de ser el 17. Pero voy a chequear esto para verificar con el arquitecto Dávila cuándo es la semana de exámenes para estar seguros. Porque antes del primer examen deberíamos de ya tener cargadas todas las tareas. Si después de eso lo cargan, entonces ya no se las voy a recibir, ¿verdad? Porque esa es la idea. Entonces, lo que pasa es que ahorita estamos en la semana 4, pero la otra semana debería ser la 5. Sí, pero creo que nosotros vamos un poco atrasados porque por ese problema que no empezamos, porque en el otro centro el 14 y el 15 son los exámenes parciales. No sé si alguno de ustedes sabe, me puede echar mano si conoce qué días o qué semanas son los exámenes. Si tienen fechas, por favor, se los voy a agradecer. ¿Alguien sabe las fechas de exámenes? Posiblemente la semana del 17 sería. Lady, no. André, Ruano, tampoco. Bueno, déjenme, déjenme verificar. Yo mañana le voy a escribir al arquitecto Dávila para saber exactamente las fechas, porque entonces así podemos coordinar, ¿sí? Ya yo el viernes les comunicaría cuándo sería, pero por favor, tampoco esperemos hasta el último día. Si ya los tienen, súbanlos. Súbanlos, porque yo mañana quiero empezar a revisar quiénes ya subieron, ¿no? Para empezar a calificar tareas y porque mi informe de la primera unidad tiene que estar ya cargados. Entonces, no nos confiemos. Yo sé que
este nuevo sistema nos obliga a trabajar más, pero tenemos que autodisciplinarnos. Y la clave de todo es organizar bien nuestro tiempo, ¿verdad? Saber distribuir bien nuestro tiempo. Recuérdense que es el recurso más valioso, ¿verdad? El tiempo, y ese es un recurso no renovable, ¿verdad? Porque no podemos regresar el tiempo. Entonces, por favor, les animo a que no nos confiemos. Y si ya los tienen, entréguenlos. Y igual, díganse entre ustedes, ¿verdad? No es que presenten la misma tarea, pero que por lo menos, si tienen las mismas ideas, pues con una redacción diferente, ¿verdad? Entonces, queda pendiente, yo voy a tratar de averiguar en estos días y en la clase del viernes y comunicaríamos exactamente cómo vamos a. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a entrar a ver ahora la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Repito, antes de que se me olvide, en la plataforma, en el Blackboard, ahí en actividades ya está la tarea de esta semana, ¿verdad? Que es la tarea de la semana 4. Y tiene un punto y es de descargar los formularios. No es nada extraordinario y que no nos va a llevar más allá de 1 hora de trabajo. Entonces, repito, los animo a que vayamos trabajando. La Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, esas son las siglas de la administración, pues es el ente fiscalizador de todos los recursos tributarios que van a las arcas del Estado, ¿verdad? Así lo podríamos resumir. Y es una institución perteneciente al Ministerio de Finanzas Públicas, ¿verdad? Entonces dice acá, el gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, inició a principios de 1997 un conjunto de acciones orientadas a transformar y fortalecer el sistema tributario del país. Y dentro de estas acciones se incluyó la creación de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Esto estaba ya como parte de los acuerdos de paz firmados, ¿verdad? En el año 90. Los primeros tales que se hicieron de los acuerdos de paz en el 96, ¿no? Y estaba que debería haber una institución descentralizada del Ministerio de Finanzas, que dependiera del Ministerio de Finanzas, pero que se encargara únicamente de la recaudación tributaria. Y fue así como nace a la vida esta institución pública, ¿verdad? Y entonces dice ahí, la creación de la Superintendencia de SAT con el propósito de modernizar la administración tributaria y dar cumplimiento a los compromisos fiscales contenidos en los acuerdos de paz y el programa de modernización del sector público. Entonces, como ven, ya estaba dentro de los acuerdos de paz. Ya se había planificado estratégicamente que esta era una buena herramienta para tener el control fiscal de, de los ingresos que van al Estado, ¿verdad? Entonces, sale a la luz el proyecto de la creación y puesta en operación de la SAT, que inició en septiembre de 1997 con la integración de un equipo de trabajo
responsable de administrarlo, ¿sí? La superintendencia fue aprobada por el Congreso de la República. Ahí está entonces el marco legal que dio vida a esta institución y fue el decreto número 198 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿sí? El cual entró en vigencia a partir del 21 de febrero de 1998, con competencia, jurisdicción en todo el territorio nacional para ejercer con exclusividad las funciones de administración tributaria, ¿sí? Y las contenidas en la legislación. Entonces, antes de esto, todos los trámites se hacían en el Ministerio de Finanzas Públicas, ¿verdad? El famoso edificio de Finanzas Públicas que está aquí en el centro cívico, donde está la Municipalidad de Guatemala, el Banco de Guatemala y aparece el Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces ahí funcionaba la Oficina de Recaudación de todos los impuestos. Sin embargo, dentro de los acuerdos de paz se establece que debe ser una institución que tenga relación con el Ministerio de Finanzas, pero que esté descentralizada del mismo. Es decir, que crea su propio edificio en donde va a trabajar. Siempre va a tener relación con el Ministerio de Finanzas, obviamente, ¿verdad? Porque ahí van a haber auditores, etcétera, etcétera. Pero ya su edificio está separado de el Ministerio de Finanzas Públicas en el centro cívico, ¿verdad? Y el edificio de la SAT está aquí en la ciudad capital, en la séptima avenida, zona 10, ¿verdad? Ahí por la séptima avenida, creo que es, o sexta avenida, no me recuerdo. Ahí está el edificio de la Superintendencia de Administración Tributaria. Y obviamente van a haber de igual manera varias pequeñas SAT en todo el territorio nacional que se van a encargar de las recaudaciones, ¿no? Para ir descentralizando. Si no, imagínense, todos tienen que venir a la SAT aquí a pagar, sería el mismo problema, ¿verdad? Entonces hay mini SAT para poder facilitar los trámites ante esta institución, ¿verdad? De hecho, aquí, a pesar de que hay una sede central de la SAT, también hay varias que se encargan de los trámites legales, ¿verdad? Y una está aquí en Galerías Prima, en la zona 7. Hay otras en la salida al Atlántico, ¿verdad? En un centro comercial por ahí. Yo creo que la que estaba en Galerías del Sur, creo que ya la quitaron, pero hay varias, ¿verdad? Que hay una en Montserrat también, en el centro comercial Montserrat. Entonces, fue aprobada por el Congreso de la República, ¿verdad? Según decreto número 198. Y a partir del 21 de febrero, con competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional, sale a funcionar esta institución. La SAT es también la encargada de administrar el sistema aduanero de Guatemala y para eso se ha creado una sección especial en materia de aduanas. Entonces, ¿qué hace la SAT? Ya con nuestra patente de comercio extendida por el registro mercantil, nosotros podemos ir a la SAT y poder tramitar nuestro número de NIT o nuestro NIT, ¿verdad? Para poder tener la autorización
de la impresión de facturas y poder empezar a funcionar, ¿verdad? Entonces ahí ya le van a establecer a uno bajo qué régimen va a uno a quedar, dependiendo de las actividades y de los movimientos de operaciones que uno vaya a tener. Si uno empieza como pequeño contribuyente, no pasa nada si con el tiempo la empresa va creciendo y uno tiene que cambiar de régimen. ¿De acuerdo? Eso no pasa nada. Lo puede hacer uno, ¿no?, sin ningún problema. Entonces, objetivo y funciones de la SAT. Es objeto de la SAT ejercer con exclusividad las funciones de administración tributaria contenidas en la legislación de la materia y ejercer las funciones específicas siguientes. Ejercer la administración del régimen tributario, aplicar la legislación tributaria, la recaudación, control y fiscalización de todos los tributos internos y todos los tributos que gravan el comercio exterior y que debe percibir el Estado, con excepción de los que por ley administran y recaudan las municipalidades. Entonces, la SAT no tiene nada que ver con los arbitrios o ingresos que puedan percibir las municipalidades, como por ejemplo el impuesto del boleto de ornato, los impuestos en cuanto a servicios de agua, y presentación de planos para construcción, etcétera, etcétera, porque todos esos ingresos van a ser fiscalizados por las distintas municipalidades, ¿verdad? Entonces, lo demás sí lo va a fiscalizar la SAT. Como parte de esta función, debe procurar altos niveles de cumplimiento tributario mediante la reducción de la evasión. Ese es un punto álgido también, ¿verdad? En la que ha estado siempre en la mesa, en el tapete de discusiones, y quienes, por ejemplo, no pagan impuestos y que deberían de hacerlo según la SAT. Por ejemplo, las tiendas de barrio, incluso hasta por ahí se mencionaba que las tortillas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y eso es algo bien complicado porque era un poco difícil de controlar, ¿verdad? Generalmente los negocios estos, como las tortillerías, pues no mucho tiempo pasan en una dirección, sino que a veces se mueven y entonces es un poco problemático el control de estos negocios. En las tiendas que están por mi casa sí pagan los impuestos. Pues era lo que yo les decía, que se estaba tratando de ver de qué manera se lograba integrar al pago de los impuestos a estas tiendas de barrio. Por supuesto que van a haber algunas que sí son conscientes y lo van a pagar, como las que mencionaban por ahí, pero van a haber otras que son pequeñas y a veces dice tortillería y medio vende el torte por ahí y alguna otra cosa, que eso seguramente no van a tener, no van a pagar impuestos, ¿verdad? Y así van a haber muchas
o muchos comercios informales que no van a pagar los impuestos. Y parte de esto también es tratar de evitar las famosas evasiones fiscales a través de, por ejemplo, el ingreso al país de productos que vienen de contrabando. A ninguno de nosotros escapa que hay mucho producto mexicano, ¿no?, que entra, da factura por un Tortrix. Viene mucho producto mexicano, ¿verdad? Y que pues, con esto del paso de los inmigrantes hondureños, pues salían más a flote, ¿verdad? Los pasos esos a través del río, a través de las balsas, en donde venían los productos mexicanos y que dan un poco de problema. Entonces, es un poco complicado. Sin embargo, la SAT se está dando a la tarea de tratar de fiscalizar todos estos pasos ciegos para evitar la evasión fiscal. De igual manera, pasaba con el combustible, por ejemplo, cerca de los puntos fronterizos con México. ¿Por qué? Porque entraban el combustible mexicano de contrabando y lo vendían a las orillas de las carreteras, ¿sí? Sin embargo, esto todavía se sigue dando, a pesar de que el combustible en México ya no está tan barato como estaba anteriormente, aunque por la relación de la moneda siempre va a ser más barato los productos y el combustible en México, ¿verdad? Por la relación del cambio de pesos a quetzales, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar ahí el día de hoy. Repito, este documento se los está ahí ya en la plataforma, en material de aprendizaje, ¿verdad? Y en actividades está la tarea, si la quieren empezar a adelantar, pues la pueden ver. Miren, la ventaja es que dentro de los links que les mandé de la clase anterior, ahí aparece un link del Ministerio del Registro Mercantil en donde uno puede descargar los formularios o meterse a las páginas de estas instituciones y poder descargar los formularios para poder. Son las 8:06, aquí empezó a caer la lluvia fuerte y eso implica que tengo que elevar un poco más la voz, entonces ya me estoy quedando sin gasolina. Entonces lo dejamos, si quieren, la clase para que no sea tan aburrida también, ¿verdad? La dejamos ahí y nos vemos el viernes, siempre a las 7, por favor, yo les averiguo, ¿de acuerdo? Gracias, gracias Jeffrey, igual, feliz noche para ustedes también, que descansen, Giovanni también, Wagner, ¿verdad? Kevin, pasen feliz noche y nos vemos el día viernes, ¿de acuerdo? Si no hay ninguna duda, sí, dime, ¿hay Feliz, alguna? Dale. feliz noche, arquitecto. Feliz noche, Lisandro, gracias. Igual que estén bien y nos vemos el día viernes, ¿verdad? Y yo les agradezco y de igual manera la clase, si alguien no la pudo ver, alguno de los compañeros, pues la puede ver. Esta queda siempre grabada, ¿verdad? Para que
la puedan volver a ver, ¿verdad? De eso se trata. Entonces, ahí, entonces, quedamos, ¿verdad? Pasen feliz noche y nos vemos el día viernes, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna última duda, ¿no? Todo está claro hasta ahí. Ahí me recuerdan, solo vimos el punto 1, ¿verdad? Por el Entonces, momento todo bien, arquitecto. muchas gracias vos. Entonces, vemos esto y vemos lo de para salir con lo que es también la relación de la administración con los aspectos legales, ¿verdad? En cuanto a el registro mercantil, la SAT, el IX, por ahí Arqui, solo también una pregunta. vivos. Dice que como aquí a la par de mi casa, bueno, nosotros, nuestra casa tenemos locales, ¿verdad? Como a la par, mi abuelo tiene una tienda y en veces pasan los de la SATA a ver las facturas, pero en vez como mi abuelo no tiene facturas, ya le advirtieron que si a la otra no tiene, le pueden cerrar el negocio, puede haber una multa. Pero yo fui a preguntar en otras tiendas cercanas si dan facturas y no dan, o sea, ¿qué se puede hacer ahí? Tal vez solo a mi abuelo es el que le están diciendo así. Eh, pero sí están legalmente identificados los cuates de la SAT. Sí, ajá. Sí, porque en veces pasan con nosotros, nos dejan el sello. No sé cómo ellos revisan la factura, en la última factura dejan el sello y su firma de quién es el que lo. Y es lo que les digo, miren, es un poco complicado porque no vas a dar factura por un Tortrix, Exacto, ajá. ¿no? No vas a dar factura por 5 cervezas. Entonces, Cava. tenés que incrementar muchas veces para no perder el costo ese. Entonces, es un poco complicado. Por eso es que ha sido siempre digamos que el tema de la discordia siempre en este tipo de negocios, ¿verdad? Si deben o no deben, entonces, no sé qué tan grande sea la tienda de tu abuelo, eh, o donde esté ubicada, que sea muy llamativa, no Es sé, que el ¿verdad? problema es que nosotros vivimos acá en el centro de Chimaltenango, por eso te digo que tal vez por eso están molestando, güey. Ah, es probable. Habría que hacer la consulta, ah, digamos, ahí ha de haber una regional de la SAT. Sí, está ahí en como 3 cuadras, 4 cuadras de nuestra casa. Entonces habría que consultar así con escuela, ¿verdad? Mire, fíjese que yo quiero abrir mi tienda, pero no sé si puedo pagar, tengo que pagar impuestos. Ah, ya la entendí, ya la entendí. Ya, porque Ya. tampoco vas a ir, vos fíjese que yo tengo una tienda y no pago impuestos, entonces, ¿va? Te vas a Sí, eso es entregar, cierto. dijo Ajá. aquel. Entonces, no, hay que hacer mm, hay que usar la sutileza en ese tipo de situaciones e ir a consultar nada más. Mire, fíjese con quién puedo hablar. Yo quisiera o tengo la idea de abrir Sí, pues. una barrotería o una tienda, no sé, qué requisitos legales tengo que tener. O sea, como que no sabes nada Sí, pues, exacto. para ver qué te dicen ellos y entonces Ah, ahí ya. ya puedes tener como un punto de partida para ver si efectivamente lo que están haciendo los cuates estos, pues lo hacen Sí, con pues. todo o simplemente pues, lo que quieren es ver si de repente les dan ustedes plata para ya no. Sí, eso, ya. ¿Va? Bueno, gracias, arquitecto, por la duda. Vaya vos. Pero yo, Feliz noche. ok, feliz noche. ¿Alguien más? Buenas noches, Arqui. Buenas noches. Pues. Yo tengo una consulta con Dale. respecto a... Hace poco estoy viendo una noticia, no sé qué tan verdadera sea, de que se les cobra impuestos a las personas que venden por redes sociales. ¿Qué tan cierto y tan factible será? Deberían de cobrarle porque como te digo, esa es la nueva tendencia ahora,
¿verdad? Los negocios online. Entonces, para tener tu empresa online, igual vos tenés que tener todos tus registros para que efectivamente quien te va a comprar pueda revisar de que efectivamente no sos una empresa fantasma. Porque eso es lo primero que uno piensa. ¿Será que estos cuates sí realmente existen? Y entonces uno empieza a averiguar, pero ¿cómo puedes averiguar? A través de estas instituciones, por ejemplo, ¿ya? Si hay algún número de NID, si manejan factura, ¿verdad? Porque yo acabo por esta situación, vamos, de la emergencia. Entonces mi esposa es más, como que más, no sé, más temerosa y me dijo, mira, tenemos que comprar un oxigenador, me dijo. Y entonces, pues, averiguamos en Casa Médica y en Casa Médica estaban, creo que, o en productos del aire estaban en 12,000. Y de repente salió ahí una página en donde lo estaban ofreciendo en 6,000, ¿no? Y entonces, y ahí es donde te entra la duda, ¿verdad? Si, qué tan reales o tan legales son estos negocios, pero ponete, hicimos la negociación, lo compramos y pues me dijo, hoy precisamente solo compré un sábado, en la noche. Hoy me escribió y me dijo, mire, necesito sus datos para llevarle la factura o enviarle la factura. Ah, bueno, dije, entonces sí pagan impuestos, porque obviamente si te entregan una factura, es seña de que ellos están también tributando al Estado. Entonces, sí, definitivamente, si hay negocios en línea, deberían de tener facturas o Sí, deberían de facturar impuestos, ¿no? sí, Deberían de pues, y pagar con impuestos. respecto a empresas pequeñas, por ejemplo, alguna persona que está empezando a emprender, ¿entra como pequeño contribuyente o no aplicaría? Puede ser que entres como pequeño contribuyente, pero de igual manera tenés que tener tus facturas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como pequeño contribuyente, vos solo estás obligado a pagar un 5% de tus ingresos. ¿Sí? Entonces, ponete, bueno, este mes solo hice un par de ventas, ¿y cuánto fueron? Pues fueron 3,000 quetzales lo que vendí. Entonces, si sos pequeño contribuyente, pues extendiste factura sobre esos 3,000 quetzales, tenés que pagar el 5%. Y eso lo tenés que hacer mensualmente. O sea, dentro de la forma de manejarse de la SAT, por ejemplo, a pequeño contribuyente, ahorita a finales de julio tenías que haber presentado eh, tu declaración de los gastos que generaste en el mes de junio, ¿sí? Y en agosto tenés que presentar los que generaste en el mes de julio. Y en septiembre los que generaste en el mes de agosto. Así se va yendo esto, ¿sí? Para los pequeños contribuyentes, pero igual la SAT pone fechas para sus calendarios tributarios, para que cada empresa sepa en dónde poderlo hacer. Y por eso es que siempre hay empresas que te asesoran en cuanto a este tipo de movimientos. Siempre van a haber asesores, ¿verdad?, que te van a verificar. Pero si vos sos un pequeño contribuyente y empezás, claro, vas a tener tus facturas. Puede ser que en un mes no meníes nada, vamos. Entonces, de todos modos, si no, porque vendiste algo, pero no querían factura. Entonces también a veces no es muy saludable no entregar una factura, por lo menos para que vean que hay movimiento. ¿Sí? Y pues ni modo, si en caso verdaderamente no hubo, entonces tenés que declarar que tus movimientos, tus servicios prestados fueron de 0.0. O sea, no hubo ninguna venta ni ninguna compra. Bueno, pero Tengo otra duda también. sí, vos. Con respecto a las compras que se hacen, ¿tienen que nivelarse con las ventas? ¿Qué pasa si hay más compras y menos ventas?
Debería de haber más o menos un equilibrio, pero si hay más compras, de igual manera, hay una en la SAT en donde vos vas guardando todas las facturas de los gastos que hiciste contra las ventas, y si hay un excedente, creo que ahí viene la queo de que al final del ejercicio fiscal te devuelven una parte de lo que pagaste de más de impuestos, ¿verdad? O sea, si tus compras son mayores a tus ventas, entonces, y hay un excedente de los impuestos que pagaste contra los que pagaste por las compras, contra las que te pagaron por las ventas, entonces, por ahí creo que vienen los créditos fiscales que les llaman, que es cuando te devuelven, y que por eso también hay presa mucha gente, porque pues se han aprovechado, ¿eh? Y máxime, por ejemplo, con las constructoras es un caso típico. Una empresa constructora, yo tengo un cuate que le deben 5 millones, y él me dice, yo por baboso, y si meneo algo para que me paguen. ¿Por qué? Porque a muchos de sus cuates están presos porque iban a ofrecer plata con tal de que agilizaran su devolución de esa plata que yo te digo. Y después los agarraban y los relacionaban como parte también de la corrupción, ¿verdad? Porque estaban pagando para que les agilizaran el trámite. Entonces, es un problema, ¿verdad? Pero sí, cuando hay más compras que ventas, creo que hay derecho a un crédito fiscal, ¿verdad? Que te devuelven cierta parte de esos impuestos, ¿verdad? Perfecto, gracias. Bueno, entonces ahí estamos, jóvenes, ¿verdad? Y nos platicamos el viernes. Si no hay otra duda, lo dejamos ahí y nos platicaríamos el día viernes, ¿verdad? Gracias, arquitecto. Feliz Vaya, noche. jóvenes, feliz noche, pues, se cuidan.